Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Estrada Cerqueda, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán en la carrera de Ingeniería Civil, cursando la materia de abastecimiento de agua. Formo parte del equipo 2 y el día de hoy les vengo a presentar las válvulas de no retorno, en la cual nos dice que por sí sola la válvula de no retorno no es un medio antiariete y sirve para hacer posible el flujo en un solo sentido. Su consideración entre los medios de control de transitorios es necesaria, no obstante, por dos razones. En la primera razón, nos dice que su cierre puede generar sobrepresiones importantes en los transitorios. Como segunda razón, tenemos que en ciertas condiciones topográficas, las válvulas de no retorno pueden colocarse en puntos intermedios de la tubería, aparte de las válvulas de no retorno que se tienen en las bombas, con vistas de detener el flujo inverso en los transitorios que se produce con el paro de las bombas y de esta forma reducir la sobrepresión en el inicio de la conducción. Las válvulas de no retorno reales se produce en general en cierto flujo de no retorno o flujo inverso antes de sobrevenir al cierre. Esto es así porque el obturador de la válvula se moverá en ese sentido para efectuar el cierre, lo cual permitirá dicho flujo inverso. Cuando este flujo inverso se detenga bruscamente al cerrarse la válvula, se originará un pico de sobrepresión aguas abajo y otro de depresión aguas arriba. Con vista a estas características se presentan las siguientes directrices cualitativas para escoger la válvula de no retorno más conveniente en relación con los transitorios. Como primera tenemos que es baja inercia de las partes móviles. Como segundo tenemos que es el recorrido corto en válvulas deslizantes o bien que la relación distancia-ángulo sea pequeña en las basculantes. Como tercer punto tenemos el resorte o palanca con contrapeso de asistencia al cierre de la válvula. En las bombas normalmente se colocan válvulas de no retorno para evitar el vaciado de la línea después de un paro. Como se comentó en el principio de esta sesión, otras válvulas de no retorno pueden colocarse como un medio antiariete también en la línea de tal modo que detengan el flujo inverso en el transitorio y reduzca la presión máxima que se produce. De esta forma la tubería se divide en zonas con transitorios independientes una vez cerradas las válvulas de no retorno. El efecto de reducir la presión máxima dependerá de la forma del terreno. Las mismas funciones puede ejecutar un paso lateral bypass. Stetson recomienda que el diámetro de ese bypass sea igual a 1/10 parte del diámetro de la tubería. Otra posibilidad de lograr el mismo efecto es la perforación de un orificio en el obturador de la válvula de no retorno. Tenemos lo que son las válvulas de alivio o de seguridad. Las válvulas de alivio son dispositivos conectados a la línea de conducción que se abren al exceder una presión determinada y descargan ciertos gastos limitados de esta forma que la sobrepresión en línea. Existe gran variedad de válvulas de alivio, desde las más simples de resorte o las de contrapeso, hasta las válvulas complicadas con complejos pivotajes y posibilidades de regulación. Se ilustra una válvula de alivio de resorte, que es uno de los tipos más sencillos. Por medio de un vástago y un plato de resorte, mantiene tapado un orificio que está comunicado con el agua en la tubería. Si la fuerza de empuje por la presión del agua que actúa sobre el plato sobrepasa la fuerza ejercida por el resorte, el plato se levanta y a través del orificio se descarga un cierto gasto directamente al exterior o hacia un recipiente. Al disminuir la presión dentro de la tubería bajo la acción del resorte, las válvulas se cierran. La válvula se ajusta para abrir normalmente cuando la presión en la conducción alcanza un valor entre 10 y 20% superior a la presión de régimen permanente. El funcionamiento hidráulico de la válvula de alivio se presenta mediante una curva característica, la que se muestra en el gasto que se descarga para diferentes presiones estáticas. En la figura 1.2 se presenta un ejemplo de este tipo de curva. En su primera parte hasta el punto A, la curva se caracteriza un poco empinada
ya que a medida que se incrementa la presión, el resorte comprime y el plato deja descubierto un mayor orificio. En este caso les muestro lo que es una tubería de alivio, en la cual nos muestran las partes que conforman a la tubería. Válvulas anticipadoras de golpe de ariete. Las válvulas anticipadoras son válvulas de alivio especiales que se abren en el periodo inicial de la presión baja en la tubería. Al bajar la presión hasta un valor determinado, la válvula se abre rápidamente y comunica el agua de la tubería con el exterior. Si la presión continúa disminuyendo y tiende a producirse un vacío, por la válvula entra aire a la tubería. Una vez abierta la válvula anticipadora, se cierra lentamente de modo que las siguientes fases de sobrepresión se encuentran abiertas y descarguen ciertos gastos, aliviando la sobrepresión en la conducción. Las válvulas anticipadoras se utilizan solo en sistemas en que el transitorio comienza en depresiones, como es en el caso de un paro accidental de las bombas en una línea de bombeo. Existen diversos tipos de válvulas anticipadoras. En cuanto a construcción se refiere, la descripción de las mismas pueden encontrarse en los catálogos de los fabricantes. Válvula de admisión y expulsión de aire. Permite la entrada de aire atmosférico a la conducción en el punto de la tubería en que se encuentran instaladas, cuando la presión en la conducción tiende a situarse por debajo de la presión atmosférica. Posteriormente, y si la presión aumenta hasta superar la presión exterior, el aire es expulsado de manera que las columnas de líquido separadas por la interfaz gas vuelve a juntarse de nuevo. De este modo, la válvula de admisión y expulsión de aire ejecuta las siguientes funciones. Asegura el escape del aire durante el llenado de la tubería. Asegura la entrada de aire al vaciar la tubería. Evita el vacío, presiones negativas en los transitorios. Las válvulas de aire se instalan en los puntos altos de las tuberías de perfil irregular, que es donde pueden presentarse problemas por bajas presiones. Si su funcionamiento es correcto, son un elemento sumamente eficaz para la prevención de depresiones por una deficiente admisión. Puede dar lugar a una inesperada cavitación y la salida de aire no se efectúe adecuadamente. Puede aparecer el problema de un violento choque de columnas en una reunificación. En este punto les muestro lo que es la válvula de admisión y expulsión de aire y son las partes que conforman a la válvula. Bueno, por mi parte es todo. Espero la exposición haya sido de su agrado.